Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle la dirección al Señor y también para que nos ayude en este tiempo a comprender las Escrituras. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hemos cantado verdades asombrosas y maravillosas, Señor, en esta mañana. Verdades que provienen de tu palabra. Verdades que confrontan el corazón del creyente y lo alienta, Señor, a confiar más en ti. Señor, te queremos pedir en esta mañana que también tú nos hables a través de tu palabra. Señor, hoy estaremos viendo la vida de hombres que confiaron en ti, que de cara a la muerte no tuvieron temor, sino que fueron fieles en seguir sirviéndote a ti. Padre, ellos pasaron por el horno, un horno de fuego ardiendo, y en medio de ese horno tú estuviste con ellos. Nosotros también en ocasiones pasamos por un horno, Señor. Por eso te rogamos que nos des la confianza que necesitamos para soportar. Y en el momento en que tú lo decidas, tú nos sacarás de él. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia de un hombre que le regalaron un libro. Y después de que él leyó todo aquel libro, dijo lo siguiente: no entiendo. Aunque no puedo dejar de reconocer su entrega y devoción, me pregunto, ¿por qué derramaron tanta sangre? ¿Por qué prefirieron dar sus vidas? ¿Por qué no se dieron un poco, se adaptaron a una u otra forma y así preservaron sus propias vidas y las vidas de sus familias? No entiendo. Cada página de este libro que me han regalado está manchado de sangre. No entiendo. No eran activistas sociales. No eran políticos, no formaban parte de un partido o asociación, no aspiraban a la grandeza, no querían tener grandes cargos. No entiendo. Morían por algo que ellos llamaban fe. Daban sus vidas porque decían y mostraban tener una inquebrantable y absoluta confianza en el Dios que ellos seguían. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Estas eran las palabras de un hombre que estaba leyendo un libro sobre la vida de cristianos en la antigüedad. Y mientras él leía ese libro sobre la historia del cristianismo, había una incomprensión en él. Aunque él se admiraba de la valentía, de la devoción, de la entrega de esos creyentes, él discrepaba de la actitud confiada de estos en Dios aún cuando estaban frente a la muerte. Pero si bien la historia que este hombre leía era una historia sobre la vida de los creyentes del primer siglo, mis hermanos, nosotros debemos saber que hay creyentes que vivieron antes de que Cristo viniera y que también confiaron en Dios y en cara a la muerte también fueron fieles a nuestro Señor. Y es por eso que nosotros hemos estado viendo el libro de Daniel y hoy vamos a ver el capítulo 3, donde vamos a ver creyentes que confiaron fielmente en el Señor. Daniel capítulo 3, voy a leerlo para compartir juntos la palabra de Dios entonces. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música,
todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach, Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Esta es una historia impresionante. Es una historia de un ejemplo de confianza en Dios que es digna de imitar. Y si bien la conducta de estos 3 judíos es una conducta que nosotros pudiéramos decir que es digna de imitar, de elogiar en medio de la adversidad, solo el Dios Altísimo es el digno de ser exaltado y alabado a la luz de este texto. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque este texto nos lleva a entender esta
sencilla verdad. En las dificultades, Dios puede librar a los que confían en Él. En las dificultades, nuestro Dios, el Dios de estos tres judíos, puede librar a los que confían en Él. Por supuesto, como nosotros leemos Daniel capítulo 3, Dios nos sale inmediatamente en la historia. El escenario de esta historia es Babilonia, como vemos en los primeros 7 versículos de este capítulo. Todos están desarrollando en el exilio. Israel está en el exilio en Babilonia. Y particularmente este texto nos muestra que todo se va a desarrollar en un campo llamado el campo de Dura. En esa llanura, el rey Nabucodonosor erigió una estatua de unos 27 metros de alto. Estamos hablando de un edificio más o menos de 9 pisos. Esta era una estatua imponente y al parecer más deslumbrante que la estatua que Nabucodonosor había soñado en el capítulo 2. Recuerden, en el capítulo 2, Nabucodonosor soñó con una estatua en cuya estatua la cabeza lo representaba a él y solo la cabeza era de oro. Pero ahora Nabucodonosor ha levantado una gran estatua totalmente de oro y debe haber sido una estatua impresionante. La altura de la estatua, que estuviera compuesta totalmente de oro, tenía como fin mostrar la grandeza, la gloria y, como veremos más adelante, el poder y la autoridad de este rey. Entonces, dice la historia que fue necesario que todos los gobernantes, todos los súbditos de Nabucodonosor vinieran ese día al campo de Dura para adorar aquella estatua. El pregonero anunciaba que cuando los instrumentos sonaran, toda persona que estuviera presente allí debía postrarse y adorar la estatua. Y como dice el versículo 6, quien no lo hiciera iba a ser echado en un horno de fuego. Pero, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito que tenía Nabucodonosor con todo esto? Mis hermanos, Nabucodonosor no solo quería impresionar, también en su orgullo, en su arrogancia, Nabucodonosor quería mostrar que todas las personas estaban bajo su poder y autoridad. Quien no adorara la estatua se estaba rebelando en contra del monarca y su fin sería ser incinerado en un horno de fuego. Nabucodonosor sabía, por el sueño que tuvo en el capítulo 2, que su reino tendría un fin. Así que ahora se exaltó en sí mismo y levantó una estatua para que esa estatua fuera adorada. No fue adorado el Dios Altísimo, como vemos en el capítulo 2, que Nabucodonosor lo reconoce como el Señor de los Reyes, el Dios Altísimo. No, esta estatua fue levantada para que fuera adorado él, el rey Nabucodonosor. Y si usted marca con un lápiz, y le suelto que lo hagan en Daniel capítulo 3, todas las veces que aparece la palabra postrarse y adorarse, usted se va a dar cuenta que aparecen 11 veces y todas están relacionadas con la estatua. Nunca está relacionada con el Dios de los cielos. Ahora bien, de la conducta de este monarca tenemos algo que aprender. Mis hermanos, imaginar, formar y levantar un ídolo en nuestras vidas es tan fácil como respirar. Muchas veces nosotros levantamos ídolos en nuestras vidas. Y aún nosotros, muchas veces, nos idolatramos a nosotros mismos. Esta estatua era de oro. Imagínensela por un momento, 27 metros de alto, en medio de una llanura. Cuando el sol daba sobre esa estatua resplandecía, era brillante, era imponente. Era una estatua que se debía adorar. De igual modo pasa con la idolatría y la arrogancia en el corazón de los hombres. En ocasiones tú y yo nos llegamos a creer que somos el centro del mundo. Nos convertimos como un Nabucodonosor, que todo tiene que girar alrededor de nosotros, que todo tiene que servirnos a nosotros, que nuestra palabra tiene que ser la última palabra, que todo el mundo tiene que ver con nosotros. A veces nos llegamos a pensar que todo el mundo tiene que rendirnos pleitesía, pero cuando actuamos de esa manera, nos ponemos del lado contrario respecto al Señor. Y comenzamos entonces a confiar más en nosotros mismos que en Dios. Cuando tú y yo actuamos en arrogancia, una de las cosas que pasa es que quitamos los ojos del cielo para fijarnos en nosotros mismos. Quitamos los ojos de aquel que es digno de confiar, del Dios inmutable e infalible, para comenzar a confiar en nosotros, criaturas falibles, pecadoras, inmutables. Pero lo interesante de esta historia es que no todos adoraron a la estatua de Nabucodonosor. En los versículos del 8 al 18 nosotros vemos que hay 3 varones judíos que dice la Escritura en el versículo 8 que son acusados maliciosamente por ciertos caldeos. Esto, por supuesto, ¿qué trajo? Un conflicto.
Y este conflicto se desarrolló entre los amigos de Daniel y el rey Nabucodonosor. Mis hermanos, nosotros, si miramos el capítulo 2 de Daniel, el versículo 49 dice que Sadrach, Mesach y Abed-Nego disfrutaban de ciertas comodidades en el reino de Babilonia. Pero las comodidades en este mundo para los cristianos tienen fecha de caducidad. Es decir, muchas veces las comodidades de nosotros los cristianos duran poco tiempo. Ahora Sadrach, Mesach y Abed-Nego iban a ser acusados injustamente de no obedecer a Dios, al Dios de Nabucodonosor, de no honrar al rey y de no postrarse delante de la estatua. Las comodidades que ellos disfrutaban ahora habían sido destruidas. Pero el rey, que no era ingenuo y que sabía que tenía súbditos muy envidiosos, le dio otra oportunidad, como dice el versículo 14, a estos 3 jóvenes judíos. Y les dijo, si ustedes que están aquí ahora presentes, oyen los instrumentos tocar, suena la música, ustedes deben postrarse y adorar la estatua. Pero si no lo hacen, ahí viene la amenaza, yo los voy a echar en un horno de fuego. Y esta amenaza viene acompañada de una declaración de poder. ¿Y quién va a ser el Dios que los va a librar de mis manos? Pero la respuesta de Sadrach, de Mesach y de Abed-Nego retumbó en aquel lugar. Ellos le dijeron, nosotros no vamos a adorar a tu Dios. Nosotros no vamos a postrarnos delante del estatua. Y mi hermano, imagínense eso por un momento. Están todos los súbditos de Nabucodonosor delante de él. Todos están de pie. Suenan los instrumentos musicales. Las personas se postran y adoran la estatua. Y estos 3 varones judíos se quedan en pie delante de todos ellos. La conducta de ellos es coherente con lo que le han dicho a Nabucodonosor. Nosotros no vamos a orar a tu Dios. No vamos a servir a tus dioses. No vamos a postrarnos delante de tu estatua. Ellos no se postrarán, ellos no adorarán la estatua porque están confiados de que el Dios a quien ellos sirven los puede librar del horno de fuego y de las manos del rey. Mis hermanos, ellos preferían morir que desobedecer la ley de Dios. Porque en Éxodo capítulo 20 dice la escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás delante de ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Ellos prefirieron enfrentar la muerte que postrarse delante de la estatua del rey. Las palabras de estos 3 judíos son sorprendentes. No se perciben en ellas dudas, no se perciben en ellas inquietud. Ellos están confiando en Dios y en la disponibilidad de Dios para librarlos. Mis hermanos, en las palabras de Sadrach, Mesach y Abed-Nego no hay incredulidad, no hay falta de fe. Ellos sin lugar a duda conocen de que Dios tiene poder para librarlos de esa dificultad, pero también reconocen, como dice el versículo 18, que Dios a veces tiene planes que no son de nuestro conocimiento. Ellos dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Versículo 17. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos afirman que el Dios de Israel, no ninguna divinidad babilónica, puede librarlos de las dificultades que ahora están enfrentando. Ellos no estaban presumiendo de que Dios lo iba a hacer, pero sí estaban totalmente confiados de que el Dios radica el poder para librarlo en medio de la adversidad, para librarlos en medio del horno y de las manos del rey. Prefirieron fielmente confiar en Dios ante la dificultad que negar su fe y postrarse delante del estatua. Mis hermanos, las convicciones de estos 3 judíos en la palabra de Dios es loable. Ellos han creído de que Dios los puede librar del horno del fuego. Ante la presión del rey, ante la presión de todos los súbditos, diciéndoles, póstrense, porque de lo contrario van a ser echados en un horno de fuego, ellos permanecen en pie. La presión que el mundo ejerce sobre los cristianos solo va a moldear y dar forma a aquellos cristianos que no tengan convicciones arraigadas en la palabra de Dios. El mundo hará presión. Mis hermanos, el mundo hará presión y a veces esa presión es muy sutil. Si ustedes no se han dado cuenta, quiero traérselos a colación. Aquí no se le está pidiendo a ellos que nieguen a Dios. Solamente se le está diciendo que por un momento dejen de ser fieles a Dios para adorar la estatua. El mundo va a hacer presión sobre nuestras vidas
El mundo va a hacer presión y lo va a hacer sutilmente. A veces no nos va a desafiar abiertamente a que neguemos a nuestro Dios, pero a veces sutilmente nos va a sugerir que nuestro compromiso y nuestra fidelidad a Dios sea cambiada por un momento para seguir lo que Dios nos sugiere. Pero, ¿qué hicieron estos tres varones judíos? ¿Se mostraron? ¿Adoraron? No. Ellos confiaron en Dios. ¿Cómo se vio esa confianza de ellos en Dios? A través de sus convicciones. Y una de sus convicciones es su fidelidad a Dios. Mis hermanos, por mucho que sea la presión y las demandas que este mundo te exija para motivarte a pecar contra Dios, tú debes siempre preguntarte, ¿voy a permanecer fiel? ¿Voy a abrazar las sugerencias que el mundo me ofrece para pecar contra mi Dios? ¿Abandonaré mi confianza en Dios para aceptar lo que el mundo me ofrece? Y en ocasiones, no puedo negar que hemos sido infieles. En ocasiones no hemos sido fieles al Señor. Hemos abrazado lo que el mundo nos ha sugerido. Hemos optado por la sugerencia del mundo y hemos pecado contra nuestro Dios. En ocasiones no hemos sido fieles a nuestro Dios como lo fueron estos tres varones judíos. Y si hemos pecado en esta manera, mis hermanos, y creo que todos los hemos hecho, quiero decirte algo. No permitas que la angustia de fallarle a Dios te desanime. Si hemos pecado contra nuestro Dios siendo infiel en algún momento, quiero que mires a alguien que fue fielmente seguidor de Dios y que nunca pecó. A alguien a quien el mundo y Satanás constantemente le estuvieron sugiriendo que fallara a Dios, que no honrara a Dios. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Él siempre fue fiel al Señor. Jesús fue fiel para que cuando tú y yo seamos tentados a ser infieles, podamos acudir al trono de la gracia y encontrar gracia y oportuno socorro para no ceder, para no caer. Mis hermanos, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo es una fidelidad digna de imitar. Y Él nos recuerda que como Él permaneció fiel, si nosotros acudimos a Él, Él nos va a dar la fuerza para permanecer. Pero también la confianza de estos tres judíos se ve en la seguridad. Hay una convicción de seguridad. Ellos están diciendo, Dios nos puede librar, pero si no quiere, nosotros no vamos a servir a tus dioses. Mis hermanos, el mundo constantemente nos va a poner en duda. Nos va a poner en la incertidumbre de que Dios en ocasiones no te va a librar. Lo que te estoy ofreciendo, la presión que te estoy haciendo de diestra a Dios no te va a librar. Pero quiero decirte algo, la gracia de Dios es como el maná en el desierto. No se puede acumular, no se puede guardar, pero sí se puede tener la seguridad de que siempre está disponible para nosotros. La gracia del Señor es como el maná en el desierto, siempre y todos los días habrá una porción para sostenernos en medio de este mundo caído. Solo tenemos que clamar al cielo y confiar en el Señor y pedirle de su gracia para enfrentar, como estos varones, la adversidad. Sin embargo, tener una actitud así valerosa como la tenía Sadrach, Mesach y Abednego requiere de la asistencia divina. Porque no someterse a un ídolo, ¿tú sabes qué pasa? Es exponerse a la ira de este. Cuando tú y yo como creyentes rechazamos lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo demanda a nosotros, ¿sabes qué pasa? La ira del mundo se enciende contra nosotros. Porque fue lo que pasó con Nabucodonosor. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego negaron postrarse delante del estatua, ¿qué pasó? Dice el pasaje que la ira de Nabucodonosor se encendió contra estos varones judíos. Y ahora estamos entrando en la parte de la historia en el que hemos llegado a un clima, a un punto de tensión. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Ellos van a ser echados en el horno de fuego. ¿Qué ocurrió? Dice el pasaje a partir del versículo 19 hasta el versículo 24, que Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes, pero fueron echados en el horno de fuego. Y es interesante los detalles que este pasaje nos da. Porque dice la Escritura que ellos fueron atados ¿con qué? Con todas sus vestiduras. Como estaban vestidos, con sus sandalias, con sus capas, con sus túnicas, fueron atados con eso. Eso iba a ser el combustible que cuando ellos cayeran en el horno los iba a encender. Ellos serían antorchas humanas encendidas y se convertirían en medio de aquel horno en un espectáculo para el rey Nabucodonosor y para sus súbditos. Así que atados por los hombres más vigorosos que tenía este rey, fueron echados en el horno. Y todo parece indicar que ya no iba a haber liberación para los judíos.
Pero dice el versículo 22 y 23 de este pasaje, que cuando ellos fueron echados en el horno de fuego, aquellos soldados que Nabucodonosor escogió para que lanzaran a estos varones dentro del horno, dice que murieron. Mientras Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en el horno. ¿Qué clase de ironía hay aquí? Este pasaje muestra una ironía extraordinaria. Los que obedecen al rey idólatra mueren, pero los que confían en Dios permanecen vivos. Esto es extraordinario, mis hermanos. El Dios al que nosotros servimos es un Dios extraordinario. Pero por muy fuerte, por muy constante que pueda ser la adversidad, porque estos hombres están ahora en medio de un horno, la confianza en Dios siempre ayuda a vencerla. Porque ahora este rey está mirando hacia el horno y él no entiende lo que aquí está pasando. Yo eché 3 varones porque veo 4. Yo los eché atados porque están sueltos. Yo no los veo retorcerse de dolor, de angustia en el horno. Los veo vaciándose en el horno. Yo no los veo quemados. Los veo vivos. Los que echaron a estos judíos en el horno fueron quemados sin caer en esto. Pero los que han depositado toda su confianza en Dios en medio del horno de fuego ardiendo han quedado intactos. Y esta es una verdad que nosotros no podemos olvidar. Dios ha querido que su pueblo en esta tierra pase por hornos de fuego. Mis hermanos, dice Moisés que Egipto fue un horno de hierro para el pueblo de Israel. Un horno de hierro del cual Dios lo sacó para dar a conocer su nombre en todas las naciones de la tierra. Isaías dice que el exilio iba a ser un horno de aflicción. Y si usted se lee el Antiguo Testamento, Dios sacó a su pueblo de Israel del exilio. Pero Jesús dice en el Nuevo Testamento que Él vino para librarnos del horno del infierno. Porque llegará un día en que dice Jesús que Él enviará a sus ángeles y separará a los creyentes de los incrédulos. A los incrédulos, los que no creen en Jesús, dice, los voy a atar y echar en el horno de fuego. Pero los creyentes, a nosotros, los justos, dice la Biblia, los voy a llevar a mi reino y allí ellos van a resplandecer como el sol. Una mujer quería conocer cómo se purificaba la plata. Así que un día decidió ir a un joyero. Y da la casualidad, nosotros los creyentes no creemos en la casualidad, creemos más bien en la causalidad, que al llegar a donde estaba el joyero tenía un pedazo de plata enorme que iba a purificar para hacer joyas con él. Así que la mujer le dijo, ¿usted puede explicarme cómo se purifica la plata? El joyero le dice, siéntese señora, observe, esto es muy sencillo. El hombre tomó 2 tenazas muy grandes, tomó aquel pedazo de plata y lo metió en un horno de fuego ardiendo. A cada rato el hombre venía, tomaba aquellas tenazas, sacaba la plata, la miraba de uno por otro lado, la volvía a poner, así hacía sucesivamente hasta que hubo un momento en que ya sacó la plata, la miró varias veces y fue y la puso en una bandeja encima de una mesa. La mujer, perdida. No entendía qué estaba pasando ahí, le preguntó al hombre, yo no he entendido mucho, pero déjame preguntarte, ¿cómo tú sabes que la plata ya está limpia? Que está libre de impureza, de escoria. El hombre dijo, sencillo. Después de haber hecho el proceso varias veces, no sé si te diste cuenta que yo lo que hacía era mirar la plata. Y miraba la plata por varios ángulos. La mujer le dijo, sí, me daba cuenta que la cogía con aquellas pinzas, la miraba por uno y por otro lado. El hombre dijo, ¿sabes cuándo la plata está lista? Cuando mi rostro se refleje perfectamente en ella. Es ahí cuando la plata está totalmente purificada. De igual modo hace Dios en nuestras vidas. Nos toma con la pinza de la gracia y la misericordia y toma nuestras almas y las hace pasar por un horno de pruebas. A veces este horno tiene una llama baja y no es tan caluroso, pero a veces la llama está alta y llega un punto en que parece que estamos asfixiándonos. Sin embargo, Dios tiene un propósito con todo eso, mis hermanos. Dios quiere que aquellos que confiemos en Él seamos refinados por un horno de prueba, para que nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria. Dios quiere que, como el joyero, cuando nos mire, vea el reflejo de Cristo en nosotros. Así que la prueba que estás enfrentando en tu vida, debes verla desde el mismo ángulo que las ve Dios. Debemos mirar las pruebas y las dificultades cuando llegan a nuestras vidas como llamas de fuego
que tienen como fin purificarnos, hacernos más semejantes a Cristo. Mis hermanos, me llama la atención este pasaje, que Sadrach, Mesach y Abednego, después de haber caído en el horno, no corrieron para salir del horno. Dice el versículo 25 que ellos se paseaban dentro del horno ardiendo. Por eso, cuando la dificultad, cuando la prueba llega a tu vida, no te preocupes primero por salir de ella. Preocúpate más bien por saber qué quiere Dios que aprendas de ella. Cuando la dificultad, cuando la prueba llega a tu vida, no te preocupes por saber cuánto tiempo va a durar. Preocúpate por saber qué área de tu vida Dios quiere santificar para que seas más semejante a Cristo. Preocúpate por saber qué está haciendo Dios con tu vida en medio de las dificultades y las pruebas. Y recuerda algo. La Biblia dice que Dios, juntamente con la prueba, da la salida. Así que ten confianza que como en los días de estos tres judíos, también en nuestros días Dios tiene poder y la autoridad para librarnos porque Él es el soberano Señor. Mis hermanos, la salida en medio de la dificultad y las pruebas no siempre es visible, no siempre es fácil. Pero recuerda que ser librado de las dificultades no siempre será como deseamos, pero siempre sucederá. No siempre será cuando queremos, pero siempre ocurrirá. Pero también debemos recordar algo que este texto es hermoso en enseñarnos. En medio de las pruebas, Dios está con su pueblo. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en medio de una situación muy, pero muy difícil. En ellos no radicaba poder para librarse de la ira del rey, pero en Dios sí. Y como leímos hace unos minutos atrás en Isaías capítulo 43, el profeta dice, no temas porque yo te redimí. Te puse el nombre. Esto es Dios hablando a través del profeta Isaías a su pueblo. Mío eres tú, le dice Jehová a su pueblo. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y esto es lo que nosotros estamos viendo ahora en medio de aquel horno de fuego. Hay una cuarta persona que Nabucodonosor está viendo y que dice que tiene la apariencia de los hijos de los dioses. Muchos se han debatido con los estudiosos quién es esa cuarta persona. Pero yo no voy a entrar en eso ahora porque no tenemos tiempo para eso. Lo que sí representa esa persona es la presencia de Dios con su pueblo en medio de la dificultad. La presencia de Dios estaba con aquellos tres varones judíos porque ellos habían confiado fielmente en Él. De igual modo, Dios está con nosotros hoy. Mis hermanos, nos faltarían dedos para contar las veces que nosotros hemos visto a Dios con nosotros en medio de la dificultad. Mi memoria no puede retener, ni la tuya tampoco, todas las veces que Dios nos ha acompañado en medio de las dificultades en esta vida. Pero la mayor demostración de que Dios está con su pueblo, ¿tú sabes cuándo se dio? Cuando Cristo vino. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino y estuvo entre su pueblo. Él murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos, pero no nos dejó solos, porque nos envió su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora dentro de su pueblo. Esa es su presencia con nosotros. La presencia de Dios nunca se aparta de aquellos que confían en Él. Dios nunca nos va a dejar huérfanos. Pero ¿qué ocurrió? Después de haber sido echado en el horno de fuego. Ahora vemos cómo termina esta historia. Los versículos del 25 al 30 dan la solución de este momento de tensión en que estos hombres son lanzados al fuego. Dios le ha demostrado a este rey impío quién es el que realmente manda en la vida de los hombres. Dios le había dicho a Nabucodonosor en el capítulo 2 que su reino iba a tener un fin. Pero al parecer Nabucodonosor se olvidó de eso. Y se creyó que tenía más poder que Dios. Cuando amenazó a los judíos les dijo, nadie, no hay ningún Dios que os vaya a librar de mis manos. Pero al salir aquellos tres varones del horno de fuego, este monarca no le quedó otra opción que reconocer al Dios de Israel, que reconocer al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Lo reconoció como el verdadero Dios. Por tanto, es interesante lo que aquí pasa, porque el decreto real ahora es alterado totalmente. Al principio el decreto era que todos adoraran a la estatua, pero ahora en el versículo 29 el decreto es cambiado y el decreto es que cuídense de blasfemar el nombre del Dios de Israel. El decreto real es cuídense de blasfemar el nombre del Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Mis hermanos, la conducta íntegra y confiada de estos tres creyentes llevó a un rey impío
alabar y exaltar a Dios. Pero en este texto tenemos algo más que aprender. Solo Sadrach, Mesach y Abed-Nego se mantuvieron firmes y con determinación de no adorar la estatua. ¿Sabes algo? Confiar en Dios significa seguirlo fielmente en ocasiones cuando tú solo permanecerás en medio de la prueba. Confiar en Dios es seguirlo fielmente y esto es una actividad solitaria. Cuando tú determinas confiar en Dios, cuando tus convicciones son firmes en las Escrituras, vas a transitar muchas veces por un camino tú solo. Rehusarte a adorar las estatuas que este mundo levanta hará muchas veces que tú seas rechazado, que tú seas despreciado, que te quedes solo. Te va a traer problemas, te va a traer enemigos, pero no te olvides que en medio de las dificultades, la Biblia dice que Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad para guardar, para librar, para ayudar a todos aquellos que confían en Él. Por eso tiene que ser bendito nuestro Dios. Porque Dios siempre obra a favor nuestro, no porque tú y yo lo merecemos, sino porque Él lo hace para la gloria de su nombre. Pero hay algo más que quiero destacar en este pasaje. Y es los milagros que hemos visto. Mis hermanos, conocer los milagros. Conocer la historia de Sadrach, Mesach y de Abed-Nego. Conocer que Dios es grande. Conocer que Dios tiene poder y autoridad. No cambia el corazón de nadie. Nabucodonosor es un ejemplo de eso. Si usted lee ese libro de Daniel, al menos los primeros 4 capítulos, porque después del capítulo 4 ya Nabucodonosor sale de la historia de Daniel. Pero si tú te lees esos 4 primeros capítulos, una de las cosas que tú vas a encontrar de Nabucodonosor es que muchas veces decretó cosas a favor de Dios. Muchas veces exaltó a Dios como ninguno de nosotros posiblemente lo va a exaltar en palabras, pero nunca se ve a este rey teniendo la actitud que tuvo Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Nabucodonosor tuvo la convicción de que el Dios de estos judíos era el Dios Altísimo y el único que tiene poder para librar, como dice el final del versículo 29. Pero quiero dejarte algo bien claro. La convicción no es conversión. ¿Escucharon esto? Que tú estés convencido de que Dios es grande no significa que tú estás convertido. Tú puedes estar convencido de la existencia de Dios. Tú puedes estar convencido del poder de Dios. Tú puedes estar convencido de la autoridad de Dios y aún así no estar convertido. Creer en la existencia de Dios es un gran paso, pero no es lo que convierte al pecador. Este texto nos muestra cómo Dios libró del horno de fuego a sus siervos. Y a su vez en el Nuevo Testamento Jesús dice claramente que Él librará a sus siervos del horno de fuego. Pero ¿quiénes son los siervos de Jesús? Aquellos que hemos confiado en Él, hemos puesto nuestra fe en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Por eso quiero preguntarte, ¿eres tú un siervo de Jesús? ¿O eres tú como este rey Nabucodonosor, que reconoce la grandeza de Dios, que dice con sus labios que Dios tiene poder, pero que nunca entregó su corazón a Dios? ¿En qué bando estás tú? Recuerda, estar convencido del poder y la autoridad de Dios sobre este mundo es algo muy, pero muy bueno, pero no es suficiente para ser librado del horno del infierno. Necesitas aquí y ahora creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo único que te va a librar del horno del infierno. Concluyo, mis hermanos. Trae gozo, trae satisfacción, trae ánimo ver historias como esta. Ver a un Dios poderoso obrando a favor de aquellos que confían en Él. Ver a un Dios poderoso en medio del exilio, obrando a favor de su pueblo y en contra de la monarquía de reyes poderosos. Pero trae mayor seguridad, trae mayor satisfacción, trae mayor esperanza. Saber que ese Dios un día se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona de Cristo y soportó en la cruz el fuego del infierno para que tú y yo fuéramos hoy librados del castigo eterno. Gracias al Señor Jesús, hoy tú y yo tenemos la plena certeza de que un día saldremos del exilio de esta tierra para disfrutar la patria celestial. Gracias al Señor Jesucristo, tú y yo sabemos que en medio de dificultades un día vamos a salir para disfrutar de la paz eterna con nuestro Dios. Y esto es gracias a que Dios puede librar
a aquellos que confían en Él. Que el Señor te bendiga y te dé esta confianza en medio de la dificultad. Vamos a orar. Padre, somos tu pueblo y reconocemos, Señor, que tú has querido en medio de este tiempo hacernos pasar por dificultades. Señor, esto no nos asombra. Tu palabra lo dice y nosotros lo creemos. Pero te pedimos que nos perdones cuando en medio de la dificultad no hemos mirado al cielo. Cuando en medio de la dificultad no hemos confiado todo lo que deberíamos confiar en ti. Perdona nuestro corazón caído que a veces no nos mueve a confiar más en ti. Y te rogamos, Señor, que por medio del Espíritu Santo, en medio de las dificultades, nos dé las fuerzas para fielmente confiar en ti, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.